Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer la clase que habíamos quedado. Nos tocaría el tema 6, la guerra civil china. Pero para empezar debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De China no vamos a hablar solamente de lo que sucedió en el siglo XX, ¿no? De China es hablar y recordar que hay un proceso más antiguo, de 2000 años antes de Cristo, del gran eh, y vasto mundo oriental que para nosotros, para los que somos de Occidente, era un mundo desconocido. A mediados del siglo XV, ¿no? Ya posteriores a las cruzadas y todo ello, el pensamiento chino ya comenzó a crecer por toda Europa, teniendo en cuenta de grandes cambios como los grandes inventos, las revoluciones que se pueden dar, son gracias al pensamiento y a la estructura china que hace como efecto, ¿no? En toda la humanidad. En el siglo XX, ¿no? Va a ocurrir un episodio en el cual China va a cambiar. China va a dejar de ser aquella milenaria zona oriental donde todo era prosperidad y paz y mucha tecnología y mucho avance. En ese momento, ¿no? Va a ocurrir pues una situación que quizás en ningún lado le gustaría que suceda, que son las guerras civiles. Entonces vamos a conocer un poquito de ello. Se dice que la guerra civil china es el conflicto que se tuvo el lugar en abril de 1927 y diciembre de 1949. ¿Quiénes son los grupos que se enfrentaron? ¿No? Hubo un grupo conocido como el Partido Nacionalista Kuomintang, en siglas KMT, con el Partido Comunista Chino, el PCCC de Mao Zedong. Son dos grupos, ¿no? Si ustedes tienen en cuenta que son súper poderosos en un aspecto, la ideología. La ideología es el arma más poderosa que tiene la humanidad, más que una bomba nuclear, que podríamos decir que es la más destructiva. La ideología, chicos, mueve naciones, destruye naciones, fortifica naciones. Son dos partidos que van a entrar en conflicto. Uno que es nacionalista, y su nombre lo dice, que de alguna u otra forma busca rescatar, ¿no?, el pensamiento nacional, y otro que es producido a una corriente filosófica llamada marxista y que llega pues al mundo chino pues como un comunismo, ¿verdad? Donde sin duda alguna hay cosas parecidas entre el nacionalismo y el comunismo. El comunismo tiene una acción mucho más seria, más dura, inclusive más exigente a nivel militar, a nivel personal también, ¿no? Bien, vamos a ver sus antecedentes un poquito para ver. El gigante asiático, como se conoce China, se mantenía un régimen feudal. Recuerden que el feudalismo era basado, pues, ¿no?, al tiempo de las tierras, las cosechas y todos esos espacios. Se caracterizó por el gobierno autócrata de terratenientes o señores de la guerra. Como consecuencia de ello, la población campesina vivía sumida en la miseria e ignorancia. O sea, comercialmente, productivamente eran muy buenos, pero no se especializaban, digamos, en una mejora de la gran comunidad. Teniendo en cuenta que China es uno de los países más poblados del mundo, por no decir actualmente es el más poblado del mundo, la tercera parte de la población mundial es China, imagínense, por eso por ahí dicen cuál es la lengua más hablada y dicen todos el inglés, ahí hay un error, la lengua más hablada por ende es el chino mandarín, ¿no?, que es la lengua oficial de China. El país se dedicaba básicamente a la agricultura, que seguía utilizando los métodos tradicionales y tenía un desarrollo industrial prácticamente inexistente, ¿no? El arroz, el maíz, la patata, que nosotros llamamos la papa, eran sus principales cultivos. La papa no es original de China, sino es exportada de América y también la producen por allá. A esto se sumaba el crecimiento exponencial de la población, que quiere decir el extremo de la población, ¿no? O sea, por familia habían 5, 6, 7, 8, 9, 10 integrantes, ¿no? Y esto va a ser diferente porque todos sabemos hoy día que en China
la demografía es controlada por el Estado, ¿no? Solamente un hijo es permitido por familia y ese hijo pues va a ser mantenido por el Estado, y si tienes un segundo hijo, la manutención de ese hijo va a depender de ti, y no se permite un tercer hijo, ni un cuarto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí vamos el tema comunista, ¿no? Que inclusive controlan el sistema de natalidad. Las dificultades naturales propias de la región: es una región bastante selvática, donde a veces hay sequías, inundaciones, ¿no? Grandes sismos, etcétera, etcétera, que provocan hambrunas frecuentes y consecuentes muertes de millones de chinos. Los campesinos debían entregar más de la mitad de cosecha a los terratenientes, o sea, los dueños de la tierra, lo que limitaba enormemente la probabilidad de la supervivencia, ¿no? Entonces la gente trabajaba para sobrevivir, no siempre lo hacía. No obstante, a partir del siglo XIX, la entrada en China de potencias europeas había originado cierto desarrollo industrial en la costa, una apertura comercial hacia Occidente y una burguesía comercial minoritaria. Es destacable la influencia del confucianismo en la sociedad. Recuerden que Confucio es uno de los pensadores orientales más importantes, ¿no? Donde tenía pues todo el pensamiento ancestral, cosmológico del mundo, de las situaciones, ¿no? De cómo debe vivir el hombre. El confucianismo no llega a ser una religión, sino un estilo de vida. Eso hay que tener un poquito claro, ¿no? Muy bien. Otro elemento que debemos también recordar, algo muy parecido a lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, es que en esa época pues los chinos también vivían muchas pandemias, ¿no? Y la gran mayoría de pandemias, si revisan documentales de la historia, vienen de China, ¿no? Eso es una pequeña dificultad que existe, ¿no? Bien. Bien, ahora continuamos con la guerra civil. Es una fase en la cual el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, ¿no? Que está en término en chino, fundado por Sun Yat-sen, condujo al levantamiento que acabó no solo en la dinastía Qing. Recuerden que hasta ese tiempo todo lo lideraba los emperadores, ¿no? Chinos. Entonces este primer partido nacionalista busca de alguna u otra forma desaparecer la línea de los emperadores chinos y pasar poquito a convertirse en un país, una nación, en una república, ¿no? Y bueno, esta es la primera acción, y Sun Yat-sen, líder de este grupo, pues condujo a un levantamiento que acabó no solo con la dinastía Qing, sino que también con el tradicional gobierno de los emperadores chinos, ¿no? Entonces, miren, 3000 años antes de Cristo hasta 1912 ya desaparece todo el linaje, digamos, divino de los emperadores chinos. El último emperador chino, el chino Manchú, fue destituido y recluido en la ciudad prohibida, o sea, fue expulsado, actualmente en el centro de Pekín. Se dice que ese mismo año se proclamó la República China con la capital en Pekín, instaurándose así una democracia parlamentaria. ¿Qué quiere decir una democracia parlamentaria? Que había un líder, representante, pero sobre todo un senado. Acuérdense que el senado es la representación que nosotros conocemos como un congreso, ¿sí? Y proponiéndose liberar al país del imperialismo extranjero. Recuerden que China tenía, de alguna u otra forma, sirvió de opresor de una de las grandes colonias del mundo, que era Inglaterra. Entonces lo que buscaba con esa independencia es también es acabar con todo ello, ¿no? Con todo tipo de dependencia de otras naciones. El sucesor de Sun Yat-sen al frente de la República, el Chiang Kai-shek, orientó el país hacia un conservadurismo nacionalista. ¿Qué quiere decir? Que no hayan tratos, ¿no? Con extranjeros, que se rompan todas esas líneas, que ante todo es el mundo oriental. Muy parecido a lo que se vivía antes, ¿no? El respeto al cuidado de la naturaleza y todo, que era muy bueno, pero sin abrirse al progreso, cosa que no estaba muy bien, ¿no? Porque ya la época decía que China tenía que empezar el progreso. Aparte de ello, llega pues la ideología a través del comunismo, sembrado y monitoreado por Mao Zedong y Zhou Enlai,
tenía una fuerza entre los campesinos y defendía la necesidad de un reparto de la propiedad entre los campesinos pobres, ¿no? O sea, buscaba una igualdad social, que eso es lo que el comunismo busca, ¿no? A diferencia del nacionalismo que busca respaldar la importancia de tu nación, de su tierra, la protección, el cariño a ella, el comunismo buscaba que todos sean igual, que no exista alguien más rico o nadie pobre, que todos sean iguales. Pero hay que entender que ese nivel también va a provocar daños porque no se puede generalizar que todos son iguales porque los líderes siempre van a tener más y eso el comunismo también lo contemplaba. Bien, el Partido Comunista Chino se enfrentó a la política del Kuomintang, a los nacionalistas y proclamó la necesidad de una revolución armada de los campesinos. Ya que políticamente no llegaba a un acuerdo, entonces los comunistas, como tenían gran arraigo con los campesinos, que eran la gente olvidada, y como en muchas naciones ocurre, como sucedió en el Perú, pues los campesinos fueron los primeros en levantarse en armas, ¿no? Desde 1923. Existía ya una alianza entre ambos partidos, ¿no? Para acabar con el poder de los señores de la guerra, y el Kuomintang no lo había conseguido en solitario años antes, ¿no? La fase socialista. En la expedición del norte, vamos a explicar ahí. ¿Qué es lo que necesitaban tanto el socialismo como el comunismo? De alguna u otra forma, mmm, desmembrarse de ese dominio inglés que tenían y por lo tanto tenían que hacer enfrentamientos armados porque no basta con decir yo voy a romper el contrato que tenía con ustedes. No, ya había un tema de conflicto y entonces tenía que continuar. Una fase socialista que va a empezar de 1926 a 1939 que se conoce como la Expedición del Norte. Aquí tenemos el trabajo del Kuomintang con el Partido Comunista Chino, que hacen un trabajo fusionado. Los nacionalistas comenzaron en julio del 26 y la Expedición del Norte. Esta campaña militar del Ejército Nacionalista Chino, en la que participaron más de 250.000 soldados nacionalistas y que estuvo dirigida por Chiang Kai-shek, avanzó hacia el norte desde Cantón hasta el río Shanxi, para acabar de una vez por todas con los poderosos caciques militares y señores feudales del norte de China. Son estos terratenientes chinos, pero que tenían negocios con Inglaterra o que eran financiados o protegidos por los ingleses para que no pierdan el intercambio comercial. Entonces, ¿qué hacían los ingleses? A estos terratenientes o militares que correspondían al antiguo gobierno del emperador, los ingleses les daban poder, dinero y ejército para que defiendan y mantengan el negocio con ellos, cosa que el nacionalismo ya no quería, ¿no? Como no llegaban a un acuerdo, digamos, político o civilizado, decidieron hacerlo a nivel militar. Bueno, la expedición del norte fue asistida por consejeros y armamento soviético, ¿no? Quienes entran acá al apoyo contra Inglaterra van a ser obviamente los rusos, ¿ya? Que de alguna u otra forma los rusos eran una imagen grande del comunismo, entonces los rusos siempre van a estar en contra del capitalismo, que también era símbolo de los ingleses. Entonces ahí ya empieza el conflicto. El desarrollo de la guerra, como lo ven acá, de 1928 a 1939, acá viene pues un poquito con la situación, la ruptura entre los nacionalistas y los comunistas, viendo que los comunistas tienen más apoyo extranjero que el mismo nacionalismo, entonces hay una fase de separación de apoyo, ¿no? Mao Zedong se convirtió en el líder del Partido Comunista Chino y condujo a su debilitado partido a las montañas de Jiangxi, donde instituyó un soviet, ¿no? Para reconstruir su partido e iniciar la guerra civil contra el Kuomintang, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, los socialistas nuevamente entran en conflicto con los comunistas. En el modo que el 7 de noviembre de 1931 proclamó la República Soviética de China con Mao como presidente, esta república fue llamada Soviet del Xinjiang. Pondrá en marcha una serie de campañas de exterminio para derrotar a los comunistas en Jiangxi, valiéndose de la táctica de guerrillas. El ejército del Partido Comunista Chino, también llamado el Partido Rojo de Liberación,
responderá a los ataques nacionalistas. Chiang prefirió enfrentarse al ejército rojo antes que frenar a los japoneses, que también estaban en una situación de conflicto, mientras China estaba dividida en dos facciones importantes como el nacionalismo y el comunismo. Enemigos ancestrales como Japón estaban buscando aprovechar la ocasión y recuperar alguna tierra que alguna vez les perteneció por herencia, ¿no? Luego viene el episodio de la larga marcha, como usted lo puede ver en el texto. Luego hay un segundo frente unido, ¿no? Donde los japoneses van a ocupar, no van a aprovechar, como les dije, algunas partes de este territorio que es muy paralelo, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a aprovechar que este conflicto está casi en el mismo instante. Y bueno, se va a dar de esta forma, ¿no? China invadida por los dibujos comunistas que idealizaban la larga marcha, transformada de la huida y desfile heroico. Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy importante en la lucha contra los japoneses y consiguieron ganarse el apoyo de los campesinos gracias a las medidas revolucionarias que se ponían en práctica a los territorios bajo el control comunista. Bien. El final de la contienda, tras la Segunda Guerra Mundial, la rendición de japonesa significó la continuación de la guerra civil. O sea, no es que hubo un pare, pero sí hubo una especie de tranquilidad, ¿no?, en ese momento. Mientras estaba la guerra mundial, China dividida en dos estaba en stand-by. Luego de ello, pues se buscó, ¿no?, definir cómo va a quedar China en estos tiempos. La fuerza comunista controlaba una gran parte del territorio chino, que reunía más de 100 millones de habitantes, la mayoría campesinos. El resto de territorio, es decir, las zonas costeras y la mayoría de las grandes ciudades, estaban a manos de los Kuomintang, o sea, el Partido Socialista, que se oponía a la reforma agraria eh, fomentada por los comunistas y que contaba con el apoyo de Estados Unidos. En otras palabras, para ponerlo claro, socialistas terminaron siendo apoyados por los capitalistas ingleses y americanos. Comunistas fue apoyado netamente por el comunismo soviético o ruso. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Finalmente, que en el año 1949 se produce un cese no oficial de las hostilidades entre los bandos. Los comunistas ejercen el poder sobre China continental, incluida la isla de Hainan, bajo la República Popular de China, mientras los nacionalistas harán lo propio en los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas del frente de Fujian. Acá viene un tema que algunos tenemos esas dudas, ¿no? Profe, pero Taiwán no es China. Legalmente sí, pero a nivel político está dividido. Taiwán pertenece a una isla, es una isla Taiwán, y es no al 100% está conformado como una nación independiente, sino como una fracción política, ¿no? Y en Taiwán está el comunismo, perdón, está el socialismo, y en todo lo que sería China popular sería el comunismo, ¿no?, que hasta el día de hoy está. Y si hacemos una situación comparativa con nuestros tiempos, en estos tiempos difíciles de pandemia, donde empezó todo fue en China, pero se dice que eh, eh, en el caso de nosotros, tenemos que entender, de acuerdo a las crónicas que estamos viendo, que Taiwán es uno de los lugares más cercanos a China que ha detenido tranquilamente el coronavirus, donde no ha afectado tanto, ¿sí?, por las medidas muy preventivas que tienen sobre situaciones ya de pandemias. ¿Por qué se da? Porque bueno, ya tienen, digamos, no experiencia de pandemias anteriores, como han sobrevivido. Bien, luego tenemos completar algunas preguntas que tenemos aquí. Esto lo van a hacer del libro, en el mismo libro, las preguntas en el mismo libro. Y su actividad de ustedes en el cuaderno va a ser algo muy sencillo, que es hacer un resumen del tema 6 en su cuaderno. ¿Sí? Pueden utilizar imágenes, gráficos, ¿no? No les voy a pedir biografía de Mao Zedong o del otro líder chino, concretamente del texto que tenemos aquí. Ok, chicos,
esto sería todo por hoy. Y nada, espero que haya quedado claro y si hay alguna duda lo compartimos luego en nuestra sesión virtual. Nos vemos.